Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política. Aquí en Canal N los saluda Enrique Castillo. Hoy les tenemos una entrevista con el señor presidente de Chile, Salvador Piñera. Con él estaremos en la segunda parte del programa. Él ha tenido la gentileza de brindar a este programa una extensa entrevista grabada. Él está visitando hoy el Perú para la clausura de los Panamericanos. Chile tiene la posta ahora para Santiago 2023. Así es que los invitamos a no perderse esta entrevista con el señor presidente de la República de Chile. Antes, nosotros vamos a tocar un tema que se ha convertido en una controversia a partir de la suspensión de la licencia de construcción a Tía María y además de un audio que se ha difundido y en el cual el presidente de la República conversa, el presidente de la República del Perú, conversa con los alcaldes y para muchos significó esto una fórmula o buscaban una fórmula para tumbarse la licencia de Tía María, mientras que para otros pues representa simplemente una conversación y una negociación, o una conversación, un diálogo, no una negociación. Para los primeros sí una negociación. Para los primeros es inadmisible, para los segundos no tiene nada de malo tener este tipo de diálogo con el presidente. Nosotros estamos en este momento con el señor defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Hemos querido que venga alguien conocedor del tema y además que no está en ninguna de las esferas políticas para poder conversar con él de manera objetiva. Señor defensor, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Encantado de saludarlo. Muchas gracias. Yo quiero empezar por el tema de la suspensión de la licencia a Tía María, anunciada por el ministro de Energía y Minas, que él sale a los medios a anunciar una decisión del Consejo de Minería. Yo le pregunto, ¿es esto regular? ¿Está bien esta suspensión? ¿Está bien fundamentada la suspensión, señor defensor? Bueno, en esa pregunta en realidad hay dos partes. La primera es si le corresponde al ministro de Energía y Minas anunciar una resolución del Consejo Nacional, al Consejo de Minería. Si esta no ha sido notificada a las partes, es una declaración, por decirlo menos, irregular. Es como si el ministro de Justicia anunciara una resolución del Tribunal Registral, el de la SUNARP, o que el ministro de Economía y Finanzas anunciase una resolución del Tribunal Fiscal, es decir, en la segunda instancia de la SUNAT, ¿no? ¿Por qué esto es irregular o sería irregular y preocupante? Porque la justicia administrativa en el Perú tiene un diseño particular. En una primera instancia discurre o toma curso a través de organismos que de algún modo dependen del Ejecutivo, aunque funcionalmente deben ser independientes. La justicia administrativa es cuando usted, por ejemplo, quiere inscribir su casa o cuando usted cuestiona algún tributo que le quieren cobrar o cuando usted tiene alguna alegación, digamos, frente al Estado, en su relación con el Estado. Y cerca del 20% de la carga procesal del Poder Judicial es contencioso administrativo. Voy a tratar de decir esto de manera sencilla porque la gente se puede confundir. Lo más simple posible. Entonces, por ejemplo, uno quiere inscribir su propiedad en los registros públicos y lo lleva a través de la SUNAR, va a un registrador y si no está de acuerdo con esa resolución, sube a un tribunal. Ese tribunal podría darnos la razón o también podríamos estar en contra y si no estamos a favor o estamos en contra de eso, nos vamos a lo que se denomina un contencioso administrativo en el Poder Judicial. Eso es justicia administrativa. Y el Ejecutivo tiene que estar distante de la justicia jurisdiccional, sea civil, penal o administrativa. Entonces no puede ser un representante del Ejecutivo si previamente no se ha comunicado a las partes el que comunique esto. Entonces, o el que defienda la posición. O el que incline la balanza. Entonces esto tiene que verse claro porque estamos hablando desde hace varios meses de la reforma de la justicia. Y uno de los ejes fundamentales de la reforma de la justicia es la justicia administrativa. Entonces el Ejecutivo tiene que entender claramente su papel. No es su papel inclinar la balanza, porque hoy día nos puede gustar la resolución. Pero ¿qué pasaría si mañana otro gobierno o este mismo gobierno inclinara la balanza hacia una resolución en favor de una empresa?
Eso en esa ocasión ya no nos gustaría. O creemos en el derecho o no creemos en el derecho. Ahora, esa resolución le ha gustado, parece que no le ha gustado a nadie, porque en Arequipa no están contentos, ellos querían la nulidad de la licencia, y en otras esferas se ha señalado que el gobierno ha retrocedido, ha dado marcha atrás, ya ha intervenido en algo que no debía haber intervenido. ¿Qué debió hacer el gobierno y qué debió hacer el Consejo de Minería? El Consejo de Minería debió dejar que el vocero sea el ministro de Energía y Minas. ¿Cómo debió ser esto? Bueno, los tribunales tienen que ser completamente autónomos y tienen que ser completamente técnicos. Hay tribunales que han ganado esa institucionalidad, como el Tribunal de los Registros Públicos, como el Tribunal Fiscal, el propio Indecopio. Puede ser que no estemos de acuerdo con tal o cual resolución que ellos dan, pero usted no ve que en las noticias los ministros anuncien esas resoluciones y en cualquier caso las podemos discutir en sede judicial. Lo que debió hacer el Consejo es simplemente ser ellos los que anuncien esto y no dejar esto en manos de el titular de una cartera que al fin y al cabo es siempre una cartera, un vocero político. Y en relación al fondo, porque esto no resuelve nada. Un nuevo paréntesis, anular un nuevo paréntesis, ya hubo un paréntesis en el 2011, ha habido un paréntesis en el 2015. Estas largas pausas no resuelven absolutamente nada, porque lo que se impone en el particular caso de Tía María es un diálogo, pero franco, sincero, abierto y con toda la información sobre la mesa, incluso la necesidad de revisar el estudio de impacto ambiental, si fuera el caso. Porque, mire, en la misma región, no voy a mencionar empresas, pero en la misma región usted tiene otra empresa que se desarrolla con normalidad, interactúa con la sociedad y con las instancias estatales con bastante, digamos, vinculación con la sociedad y contribuye a su desarrollo. Pero esto no pasa con otras empresas. Entonces, el problema, Enrique, es el diálogo. No veamos esto con una retina tremendista. ¿Sabe cuántos proyectos mineros tenemos nosotros? 800. Pero Permíteme terminar esto porque me parece importante, disculpe que lo haya interrumpido. De esos 800 proyectos, la gran mayoría tiene acuerdos. Tenemos 180 conflictos mineros, 70 son 180 conflictos, 70 son mineros y solo el 14% de esos 70 son conflictos de oposición. Así que tampoco lo miremos esto con una retina apocalíptica, porque no es el caso. La solución va por el lado que estamos señalando, nos parece. Perfecto, pero yo no quiero confundir a la gente ni con cifras, ni con números, ni con nada de eso. Yo tampoco quiero confundirla. Quiero entrar al fondo del asunto. Sí. El análisis de la resolución lo que dice es que existe riesgo de pérdida de vidas humanas, según lo manifestado por la Oficina de Gestión Social, además de las pérdidas económicas ya ocasionadas que son de pleno conocimiento público. En tal sentido, la ejecución de la resolución venida en revisión podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación, dado que si bien la empresa ha comunicado que no iniciará la construcción de la planta de beneficio hasta lograr un consenso social con la población, no significa que se encuentre impedida de hacerlo. Y dice, en consecuencia, este colegiado evalúa el perjuicio que se causaría al interés público de terceros, así como el perjuicio que causaría a los recurrentes la eficacia del acto impugnado. Es decir, si resuelvo, se genera una crisis, lo que usted dice, pérdida de vidas humanas, daños materiales. Esto era así, esto es una buena resolución, bien fundamentada, tiene razón. En primer lugar, todavía no se ha declarado la nulidad. Esta es una medida cautelar. Todavía el fondo del asunto no está resuelto. Pero usted debe tener presente lo siguiente. Lo que moviliza siempre al Estado es el interés público, en todas las instancias y en todas sus competencias, el interés público. De manera que no es que esté, 100% descaminada a apelar al interés público. Porque no estamos hablando, repito, de una resolución que esté abordando el fondo del asunto, sino simplemente está tomando una precaución y nada más que eso. De manera que sería apresurado. Pero una precaución es postergar, como usted dice, la resolución. Le acabo de decir hace un momento que yo no creo en esas soluciones
Aquí estamos, digamos, en el curso de un procedimiento administrativo, pero ya entrando al fondo del asunto, la solución no va por poner esto en pausa. La solución va por sentarse a la mesa con toda la información y enfrentar el tema. hace rato, porque le digo, ya ha habido una pausa en 2011. Entonces, ya ha habido una pausa ¿usted no en está de 2015. acuerdo con esta resolución? Lo que yo no estoy, yo creo que nada, no va a solucionar nada, ni siquiera el fondo del asunto. No va a solucionar nada. Simplemente estamos postergando un problema. Y la manera de no postergar los problemas son enfrentarlos ahora. Tenemos que tomar, quienes asumimos funciones públicas, tenemos que tomar decisiones. Y la toma de decisiones significa acción sobre la realidad. El gobierno, con la actuación del ministro de Energía y Minas, ¿ha traspasado sus fronteras? Sin duda, le debe una explicación, no solamente del contexto, sino del proceder. Yo empecé diciendo que la función de la Defensoría ha sido y es, y seguirá siendo en mi gestión, un contrapoder, señalar límites al poder. Lo que estamos señalando al Ejecutivo es que tiene límites. ¿Y los ha traspasado? Tenemos la preocupación, lo he puesto en condicional, tendrá que dar esa explicación y a partir de ahí nosotros nos pronunciaremos al respecto. Pero la verdad es que no debería ser la conducta de un ministro. No he visto yo al ministro de Economía, ni en este, ni en el anterior gobierno, ni en el anterior a ese, que esté anunciando resoluciones del Tribunal Fiscal, porque no sería correcto. O al ministro de Justicia, como dije hace un momento, anunciando resoluciones del Tribunal Registral. Uno tiene que entender... O del Poder Judicial. Peor todavía sería eso. Ahora, ¿hace mal el Consejo de Minería en dejar que eso suceda? Por supuesto, porque es aceptar que se les sustraiga o arrebate una competencia de vocería que ellos tienen, ¿no? Pasemos a otro tema, y es la grabación en la cual se escucha al presidente hablar con las personas, con los alcaldes, el gobernador, y señalar ahí que para algunos tiene claro cuál es el objetivo, que es, digamos, echarse atrás en el tema de la licencia, pero que tiene que construir el argumento, en fin, una serie de cosas que ya se han conocido públicamente. ¿Cómo ve usted ese tipo de conversación? El día de hoy, en un medio, he visto las declaraciones que el fiscal Vela ha hecho respecto a las declaraciones del presidente sobre el acuerdo y si se debe pagar o no se debe pagar a Odebrecht. Lo ha dicho con bastante rudeza, ¿no? Aunque no comparto la forma, comparto el fondo. No comparto el estilo, comparto el fondo. ¿Y usted cree que lo mismo ha pasado con los alcaldes? Permítame, voy a llegar a eso precisamente. El presidente de la República es el jefe de Estado y como jefe de Estado tiene que preservar el equilibrio de poderes y el respeto de las competencias. En ese sentido, el presidente tiene que entender que la justicia administrativa forma parte de la justicia en general, del sistema de justicia y por lo tanto el Ejecutivo, siendo él también jefe del Ejecutivo, no puede cruzar esa línea. Yo creo que el presidente tiene buena voluntad. Yo he hablado no una, sino varias veces con el presidente. He conversado con él y estoy convencido que él tiene buena voluntad. Pero esa buena voluntad tiene que combinarla con un respeto irrestricto a las competencias de los poderes. Y uno de los más importantes es el poder de administrar justicia y en este caso el presidente se ha equivocado definitivamente, por lo menos quiero decirlo en condicional porque también se ha declarado que no estaría completo. Entonces, si ese es el texto completo, habría un error. Si no es el texto completo o el audio completo, habría que escuchar el audio completo. El presidente en Arequipa, cuando da la conferencia de prensa esa misma tarde del 24, dice: el Consejo de Minería tiene sus plazos, pero nosotros vamos a tratar de que esto se resuelva en una semana. ¿Ya desde ese momento se estaba equivocando el presidente? Sin duda. ¿Sí? ¿Ofreciendo algo que él no debería haber ofrecido? No debería. Un presidente de la República tiene que entender tiene que tener muy claras las competencias. Eso no es una competencia ni del ministro ni de nadie del Ejecutivo. Que esté dentro del Ejecutivo funcionalmente es independiente. Mire, en Colombia, en Francia,
la justicia administrativa corre paralela. Como aquí está adentro, hay una confusión en algunos funcionarios que no entienden sus competencias y entonces creen que pueden tener injerencia. Son independientes funcionalmente y por eso es que estos tribunales, que son una veintena, no es que son estos que mencionaba, estos tribunales deben estar soportados en el carácter técnico y en la manera como es que se ingresa a esa función que debería ser por concurso. Entonces, cuando el ministro también salió a decir, no, 60 días, 40 días, 20 días, estaba él cruzando la raya. Son apresuramientos, son desconocimientos, algunas cosas se hacen sin mala voluntad, pero claramente con desconocimiento. Finalmente, señor defensor, Sí. ¿Qué es para usted lo más importante en este momento y la solución más adecuada? ¿Adelantar las elecciones, como ha planteado el presidente? En un comunicado nosotros dijimos tres cosas. En primer lugar, que el Ejecutivo tiene capacidad de iniciativa de reforma constitucional, pero esto tiene que debatirse y resolverse en instancia congresal, porque ya que estamos hablando de competencias, esa es una competencia del Congreso. Y un poder constituido no puede convertirse, me refiero al Ejecutivo, en un poder constituyente. El poder, perdone que sea tan técnico, el poder constituyente derivado es el Congreso. Dicho en castellano, la iniciativa está bien, el Congreso resolverá, pero dadas las circunstancias que se han precipitado, hay que resolver rápido y pensando en los servicios públicos, que en ese espacio los ciudadanos no tenemos ni voz ni voto. Si el Congreso dijera no, desaprobara la iniciativa del presidente, ¿corresponde, puede plantearse una cuestión de confianza? Ya le dije en una entrevista anterior, Enrique, que yo considero que no se puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Esa es una posición que desde la Defensoría la tenemos sumamente clara. Pero tampoco se puede ser indiferente a esta situación. El Congreso ha contribuido a esta situación y nadie puede cerrar los ojos. El presidente o el Ejecutivo ha reaccionado frente a una realidad de la que son concurrentemente responsables. Pero si el Congreso dijera no, ahí muere. No debería decir solo no, yo creo que tienen que sentarse a ponerse de acuerdo, no se pueden parapetar en esquinas, en el medio están los ciudadanos. Pero algunos lo que dicen es, mientras el primer ministro plantea diálogo, el ministro de Justicia dice ni un paso atrás y no nos movemos un paso. ¿Cómo logramos el diálogo entonces? Bueno, lo primero que debería hacer el Ejecutivo es hacer un diálogo interno y yo he conversado con del Solar, y Salvador del Solar me ha manifestado su plena convicción y vocación de iniciar un diálogo, lo mismo que Pedro Laechea, con quien también he conversado. Yo tengo la expectativa, tengo la confianza de que va a iniciarse un diálogo franco y maduro, pensando en la ciudadanía. Muy bien. Señor defensor, muchísimas gracias Encantado. por su presencia. Amigos, esta ha sido la opinión y el planteamiento del señor defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Ahora, de inmediato,